Bienvenido, estás escuchando un podcast de Europeístas. Bienvenidos, feliz año nuevo, feliz 2026 y vaya comienzo de año, queridos y queridas escuchantes de los podcasts de Europeístas. La verdad es que estábamos tranquilamente en nuestros hogares, ahí intentando hacer estas digestiones pesadas que nos traen las fiestas navideñas, y nos hemos medio atragantado con esta noticia que nos ha hecho retomar los podcasts de una manera quizá más, con más ganas y con más bríos que nunca. Las noticias de que Estados Unidos, en una acción unilateral, ha ido ha capturado al presidente de Venezuela, a Nicolás Maduro. Ahora podemos matizar todas estas cosas, que yo sé que estoy metiendo aquí unos tips polémicos. He dicho presidente, he dicho Estados Unidos, en fin, en vez de Donald Trump, en fin. Pero bueno, la cuestión es que estamos asistiendo quizá a uno de los hechos que van a marcar, y desde muy pronto, este año 2026. Regresan pues con más ganas que nunca los podcasts europeístas, y para hablar hoy de este tema tenemos a tres personas de las fijas de nuestros podcasts. Por un lado a Jesús Rueda, por otro lado a Fernando y por otra a Carmen, que están al otro lado del hilo y que van a hablar un poquito de todo esto. Por empezar, por intentar introducir este tema, antes de pedirles a ellos una primera impresión, que nos cuenten cómo lo vivieron, qué estaban haciendo, ¿no? Yo puedo decir que estaba tranquilamente en la cama a punto de levantarme cuando empecé a ver el Twitter y bueno, me desperté de sopetón. Todas las legañas que tenía se me cayeron de golpe. El caso es que esto que ha pasado pues tiene algunas características que a mí me parecen bastante interesantes, y como europeístas pues también, porque y supongo que llegaremos finalmente a esto, la reacción que ha tenido la Unión Europea, para mí, eso es una cuestión muy personal, pues está siendo bastante tibia, o por lo menos bastante hallada. Supongo que tendrán que exponerse todos los países en común y todos de acuerdo, pero la verdad es que deja bastante, en mi opinión, que desear. ¿Qué es lo que hemos visto? Pues no, pues hemos visto como si fuera una película, ¿no? Hemos estado viendo minuto a minuto cómo se ha desarrollado un ataque de los Estados Unidos de América contra la capital de Venezuela, Caracas, y en la que se ha secuestrado o se ha apresado a una persona que es su presidente, a Nicolás Maduro, y lo han llevado hasta Nueva York. Hemos visto cómo salía de un avión, esposado, cómo lo han llevado, en fin, cómo ahora lo van a juzgar por una serie de cargos. Pero hay una serie de detalles que a mí sí que me llaman mucho la atención, y los voy a poner en la mesa antes de paso a mis compañeros. Lo primero es que todo el rato en las televisiones se hablaba de Trump ha hecho lo otro, Maduro, y no se hablaba de dos países. Es decir, no son, en mi opinión, Trump y Maduro los protagonistas aquí, sino una nación, Estados Unidos, y otra nación, Venezuela, que están interactuando de una manera, para mi gusto, poco, vamos a llamarlo así, poco amable. Tenemos que efectivamente Trump es el presidente de Estados Unidos, pero tiene todo el protagonismo. Ha dejado a un lado el Congreso, ha dejado a un lado, que me parece muy significativo porque es una persona que viene de la televisión, el escenario ya no es la Casa Blanca, es su residencia particular de Mar-a-Lago. Él está allí, él opera desde allí en una clara escenificación de que lo que no es él realmente no tiene importancia en este asunto, ¿no? Y luego, por otra parte, estamos viendo que, como he dicho antes, no se habla de Estados Unidos, y se habla solamente de Trump y de Maduro, como si lo demás no importara. Ha habido muchas reacciones, ha habido reacciones por parte
de bueno, de algunos presidentes europeos, como el presidente Macron, un poquito más, por decirlo así, más fuertes o más posicionándose, pero en general todo hay mucha tibieza. Rusia apenas ha dicho nada, China tampoco ha dicho nada, y transmina la sensación de que todo esto era un gran pacto o un gran acuerdo. Así que dejo estos temas polémicos aquí en la mesa y vamos a pasar y vamos a empezar por ser caballerosos, por Carmen. Carmen, cuéntanos cómo viviste tú esto, qué es lo que te ha llamado a ti la atención de lo que hemos asistido, a lo que estamos asistiendo. Hola, buenos días buenas tardes a todos y para empezar pues felicitar el año, ¿no? 2026, que lo hemos empezado fuerte e intenso. Pues a mí me pilló la noticia en el metro. Yo estaba en el metro yendo a la consulta del médico y tenía una cita médica muy pronto, muy prontito de la mañana, y me puse a mirar el Twitter y vi la primera noticia y pensé que era una broma, porque es la típica noticia que no te esperas. Se sabía que algo iba a pasar, pero una intervención estratégica militar de 3 horas del ejército, de Estados Unidos, con varios ataques en varios puntos de Venezuela, y que con tanta facilidad entren y apresen al presunto, ¿no? Al usurpador, como me gusta llamarle a mí, pero al número 1, ¿no? de Venezuela, y se lo lleven con esa facilidad. Entonces, estupor. O sea, mi primera reacción fue estupor. Empecé a mirar en los distintos grupos del colectivo venezolano de la oposición en los que colaboro y vi que sí, que eran noticias ciertas, y por su parte también estaban esperanzados y un poquito a la espera de tener más información, porque tampoco al principio se tenía mucha información. Esa era la verdad, ¿no? Entonces, para mí yo creo que va a ser una de las noticias del año, porque abre muchos escenarios, evidentemente, ¿no? Más allá de lo que se está poniendo encima de la mesa, ¿no? De la crítica a la vulneración del derecho internacional por parte del presidente de Estados Unidos. A mí me hace mucha gracia que nos asuste ahora este tema, cuando Rusia lleva vulnerando el derecho internacional más de 4 años en Ucrania, y a nadie nos parece, ¿no? Nadie de Podemos pide que se rompan relaciones internacionales al gobierno de España con Rusia. Es más, se potencia la compra de gas a Rusia en los últimos años. Entonces, lo que evidencia es que estamos en un mundo en el que lo importante es la fuerza, ¿no? No es la razón, no es la diplomacia. China en distintas operaciones internas suyas, más allá de lo que pase con Taiwán, pero su intervención en el Tíbet, Marruecos con el Sáhara. El 7 de octubre de 2023, yo creo que el panorama internacional es evidente que estamos hablando de criticar la intervención de Estados Unidos por el derecho internacional, cuando llevamos décadas en la que el derecho internacional y la ONU es más que cuestionable, cuando está ocurriendo una barbarie en la que no se están respetando derechos humanos ni el derecho internacional en Irán, en el que las mujeres están siendo aniquiladas por pedir libertad, y las feministas Irene Montero no dicen nada, y se está dando legitimidad a alguien que en el año 2024 secuestró el gobierno de su país, ¿no? Nicolás Maduro no fue el vencedor, no es el legítimo presidente de Venezuela. El legítimo presidente de Venezuela se tuvo que ir, está en España, pero se tuvo que ir de su país, y Venezuela es un país en el que hay 20 españoles presos políticos, de más de 1.000 presos políticos, y se vulneran los derechos humanos desde hace 25 años, y pues pasa lo que pasa, ¿no? Y por terminar, el otro estupor que me produce a mí es el vacío en la respuesta por parte de la Unión Europea, ¿no? Estamos siendo testigos de lo que está ocurriendo en nuestro continente con el tema de Ucrania, que lo está dirigiendo Putin y Trump, y nosotros somos testigos y vamos a donde nos dejan ir.
y ahora con Venezuela, en el que España, por relaciones históricas, deberíamos de tener un papel importante, pues estamos otra vez a la espera de que o nos permitan o nos autoricen o nos atrevamos a reaccionar, ¿no? Entonces, ahí sí que como europeísta y como demócrata, pues estoy un poquito triste, ¿no? Por la reacción, la nula, escasa reacción, tanto de la Unión Europea, de las instituciones europeas, como de nuestro gobierno, ¿no? Una tibieza y una equidistancia que ya lo hemos vivido con el tema del terrorismo y que, pues, como demócrata, pues no me gusta. Muy bien, perfecto. Fernando, ¿y tú cómo lo viviste? ¿Cómo lo ves esto? Pues mira, como todas las cuestiones que suceden, pues uno empieza a mirar los grupos de WhatsApp, empieza todo el mundo a comentar, ¿no? Y al final todos tendemos a posicionarnos, pues están todas las opiniones, ¿no? Es que Estados Unidos no tiene derecho a intervenir en otro país, es que Maduro se lo merecía, porque tiene secuestrado a toda Venezuela, ¿no? Era un gobernador ilegítimo. Entonces la verdad es que es de estas cosas que te das cuenta, por lo menos yo pensé, digo, es que todo el mundo aquí puedes estar de acuerdo con todos, pero porque todo el mundo creo que podemos admitir pues estos hechos, ¿no? Que todos estamos contentos de que Maduro sea derrocado y ya no sea el tirano que está tiranizando a toda Venezuela, ¿no? Que ya sabemos todos cómo está Venezuela. Eso está bien. Yo tampoco conozco otra manera de sacar a un gobernante así de este modo, ¿no? Siempre, a no ser que sea una guerra civil o de una manera fácil, es muy difícil sacarlo. No sé cómo se podría haber sacado a Maduro del gobierno. Pero claro, también tú ves que Estados Unidos no es quien para entrar y decir, ahora entro yo y me pongo y bombardeo un país sin una declaración de guerra, porque como tú bien decías antes, esto no es un Trump contra Maduro, aunque se han enfocado así, incluso ellos mismos, ¿no? Esto es Estados Unidos, un país soberano contra una invasión, contra una acción bélica, una acción de guerra en un país soberano también, ¿no? Sin una declaración de guerra. Que al fin y al cabo estamos hablando un poco de tecnicismo, porque el casus belli se puede, lo ha buscado con el tema del el narcoterrorismo, ¿no? El tráfico de drogas, que seguramente es cierto, ¿no? Porque más corrupto que todo el gobierno de chavista, poco hay. Pero sí, atentos a lo que ha pasado, atónitos por lo que ha pasado, ¿no? Pues cosas veremos. Y bueno, y que está bien que Maduro se vaya, pues luego ya habría que entrar en el siguiente paso, ¿no? Que supongo yo que luego lo vamos comentando. Ok, mira Fernando, se ha cortado un poquito, por lo menos a mí, mira a ver si puedes mirar a ver la conexión y ahora mientras pasamos a Jesús, igual es la clavija que está ahí un poco mal conectada. Bueno, y Jesús, tú desde más allá de los Pirineos, ¿cómo ves todo? ¿Cómo lo habéis vivido? Bueno, a mí esto me pilló como a mucha gente de sorpresa, pero además me pilló echándome una siesta. Entonces yo me desperté tranquilamente un par de horas después de que esto hubiese empezado, miro mi teléfono y tengo 20.000 mensajes de todo el mundo. Oye, ¿qué está pasando esto? ¿Tú qué sabes? ¿Qué está ocurriendo? Y dice, pero ¿qué habrá pasado? Entonces, con algo de curiosidad y de trepitud, pues miré a ver qué es lo que estaba pasando en el mundo y efectivamente fue un poco sorpresa, no demasiado, porque no es la primera vez que esto ocurre, pero más que nada la sorpresa fue porque esto es algo que va un poco en contra del principio de Trump, de decir América primero y el resto del mundo me da igual. Claramente es una intervención política y militar dentro de otro país cuyas consecuencias todavía son muy difíciles de evaluar. Carmen ha resaltado muchos puntos. Yo me voy a enfocar solo en Venezuela porque si empezamos a hablar de todo el mundo no vamos a acabar hoy. Pero lo que me resulta interesante es
por una parte ha habido la intervención militar, pero por otra parte ha habido una intervención política. Y Trump ha hecho unas declaraciones muy claras diciendo que él ahora quiere que Estados Unidos sea el que establezca una especie de gobierno de transición en Venezuela. Bueno, como idea, es una idea curiosa, pero la realidad es que en el sistema político de Venezuela no va a caer simplemente porque Maduro no esté ahí. El chavismo, del cual Maduro es la continuación, es bastante más resistente de lo que la gente piensa. Entonces, simplemente quitar a Maduro no va a hacer que se colapse el sistema. Entonces, habrá que ver un poco qué es lo que va a pasar en los próximos días, cuáles son las intenciones de Estados Unidos, porque si Estados Unidos de verdad quiere decir, yo voy a dedicarme a gestionar este país, la intervención tiene que ser muchísimo más grande desde un punto de vista tanto militar como económica, como social, como política, y yo no veo que haya un apoyo interno en Estados Unidos para ese tipo de cosas. Entonces habrá que ver cómo acaba esto, porque hemos visto cómo empieza, pero yo no acabo de ver muy bien cómo va a acabar la cosa. Se han hecho algunas críticas y cuestiones, varios de vosotros, sobre lo que hace y lo que no hace la Unión Europea. Hay que recordar que la Unión Europea, en cuestiones de política internacional, solo puede actuar con el consenso de todos los Estados miembros. Entonces, no es que actúe de forma independiente. ¿Qué pasa? Esto ha pasado, como bien te ha dicho, un poco en medio de las vacaciones. Entonces, llamar a todos los ministros de Asuntos Exteriores o los primeros ministros, los jefes de Estado, para intentar determinar cuál es la posición de Europa es casi imposible, dada la rapidez de la situación y la respuesta. Aún así, es interesante ver lo que se ha hecho y lo que no se ha hecho en Europa. Europa claramente ha hilado un hilo muy fino, porque sin legitimizar a Maduro, porque han reiterado que no consideran que el gobierno de Maduro sea el gobierno legítimo de Venezuela, pero era el gobierno de facto hasta hace un par de días, han dicho claramente que tienen un interés porque esto no vaya más y que si hay una transición, que sea una transición política, no militar, que sea una transición tranquila y para el beneficio del pueblo venezolano. Entonces habrá que ver exactamente cómo eso se va a llevar a cabo, pero la realidad es que no sé exactamente, y me gustaría saber de Carmen, de Tijo y de todos los demás, qué es lo que se espera de una intervención internacional de Europa en este momento, porque la forma en la que Europa conduce su democracia y lleva a cabo no solo la democracia, sino su diplomacia a nivel internacional es mucho más sutil, o sea, no se va a ver a nivel público. Claramente se han dicho algunas cosas muy claras sobre la importancia de seguir las normas internacionales, sobre el hecho de que se reconoce que Maduro no era el gobernante reconocido por la Unión Europea, pero también es interesante saber que Europa está ahora en una situación donde va a intentar evitar y hacer un poco como bisagra entre lo que es los intereses y las acciones que ahora se van a mostrar en Venezuela y los intereses de Estados Unidos y las interpretaciones de Estados Unidos a ver qué es lo que van a hacer. Y dentro de la política de la Unión Europea no cabe la menor duda de que España va a jugar un papel clave como el país que tiene las relaciones más cercanas y más desarrolladas con Venezuela a todos los niveles. Sí, la verdad es que, a ver, lo que comentas tú, ¿no? De qué es lo que uno espera. Es verdad que muchas veces, para lo bueno y para lo malo, pues mentamos a Europa y decimos es que Europa tendría que haber hecho, es que no sé qué. En fin, la verdad es que en los mensajes que he visto, el único, o sea, hay una serie de mensajes que se repiten en todos. Uno es el respeto al derecho internacional, ¿no? A las leyes internacionales. Pero lo que pasa es que se nombran, pero no se dice a quién va dirigido ese mensaje. Es decir, todo el mundo tendríamos o podemos suponer que va dirigido a Estados Unidos, ¿no? Porque el que ha entrado en otro país sin ningún tipo de
permiso de Naciones Unidas y ningún tipo de resolución, etcétera, etcétera, pues ha sido Estados Unidos. Han entrado allí, han matado o no, porque no se sabe, a personas, han destruido cosas, se han vuelto y, y yo creo que todos esos mensajes van hacia allá. Pero, no sé, me parece que un poco más de, vamos a decirlo así, entre comillas, valentía a la hora de señalar, oiga, señores, ustedes lo han hecho mal, esto no puede hacerse, ¿no? O sea, no vale decir, a ver, quiero decir, no podemos apelar a Maquiavelo y decir, vale, el fin justifica los medios, como decía antes Fernando, ¿cómo sacamos a un dictador de un sitio si no es un poco por la fuerza? Porque nadie va a querer irse, ningún dictador se va y dice, bueno, ya me he cansado, no sé. Bueno, quizá Pinochet, ahora estoy recordando que igual a lo mejor sí que hizo una transición y digo, bueno, ahora vamos a convocar elecciones, pero, pero vamos, que no, ese es el gran problema, es decir, si se está vulnerando las leyes internacionales, no el derecho internacional, perdón, tenemos que decirlo y tenemos que decir y señalar a quién. Porque el problema que yo veo aquí es que, y un poco por lo que estamos ahora volviendo a grabar esto, nosotros que somos europeístas, es que los discursos de Europa no vale para nada, muy pronto pueden contagiarse a la Unión Europea, perdón, Naciones Unidas no valen para nada. Y en este caso, ese discurso es mucho más fácil de comprar porque como Estados Unidos, como habéis dicho, tiene derecho a veto, nada de lo que digan Naciones Unidas, nada de lo que digan los todos países menos 5, que son los que tienen derecho a veto, va a valer para nada. Y entonces, eso es muy grave, teniendo en cuenta la crisis que ya está teniendo de financiación todas las agencias de Naciones Unidas y demás, que además ahora venga este pues este baño de realidad para recordarnos que igual uno de esos 5 países puede hacer lo que les dé la gana, como está haciendo, por ejemplo, Rusia, o como puede hacer China en Taiwán, ¿no? Pues, jolines, que no creamos en esto que son los garantes de los derechos de todos, ¿no? En estas naciones, en estas agencias supranacionales, pues es muy grave, ¿no? Eso es un poco lo que a mí me preocupa. ¿Y qué esperaba yo? Volviendo otra vez a tu pregunta, pues no sé, quizá un poco más de firmeza. Es- Hablo de sensaciones, pero la sensación que me quedó en el cuerpo cuando fue el tema de Rusia, cómo respondió Europa, me parece que fue más rápido y fue más contundente. Incluso, no sé, en algunas otras circunstancias sí que me ha dado la sensación de que sí, de que Europa ha respondido más rápido. No sé si, pero bueno, por lo menos o sea, lo que yo siento es eso, ¿no? Me falta algo, me falta que haya salido unas declaraciones de von der Leyen, por ejemplo. No sé, sale en la tele, dilo. Di ese mismo mensaje, no lo pongas en un tuit. No sé, son signos, no son símbolos o son, igual que antes se decía, ¿no? La escenificación. El tío Trump no se ha ido a la Casa Blanca, se lo ha hecho desde su residencia particular, ¿no? O sea, todo eso importa, ¿no? A la hora de decir las cosas. Pero bueno, perdonadme que estoy hablando mucho. No sé si Fernando o Carmen queréis apuntar algo. A ver, sigo. Yo Sí. sí estoy totalmente de acuerdo contigo. Trump es un gran comunicador. Podemos tener opiniones sobre su ética, su moral, pero lo que ha demostrado es que un representante público no está de vacaciones nunca. Y que si tiene que estar pendiente desde cualquier punto del mundo en el que se encuentre, en su vida privada y en su vida pública, estará. Entonces, pensar que si les pilla de vacaciones los políticos van a tardar en responder o que van a tardar porque tiene que consensuar con muchos diferentes un pronunciamiento común en algo tan básico como esto, que no estamos hablando de temas más complejos desde un punto de vista de geopolítica, sino en una condena ante una vulneración de derecho internacional, de derechos humanos, a mí no me tranquiliza para nada, ¿no? Yo creo que la Unión Europea nos hemos dejado comer la tostada en el tema de Ucrania, en el que empezamos fuerte, pero ahora nos han echado a un lado y se lo reparten entre Putin y Trump directamente. Pueden invitar igual a Francia o, ¿sabes? Pero realmente a la Unión Europea nos han quitado
cierto protagonismo, ¿no?, en la negociación de la situación dramática que vive el pueblo ucraniano, ¿no?, agredido en su soberanía y en su integridad y seguridad por Rusia, que en una vulneración evidente del derecho internacional. Y ahora es que el silencio, ¿no?, por lo menos di algo, ¿no?, que la gente sepa que estás ahí, visibilízate, ¿no?, porque es evidente que aquí estamos ante una situación de una vulneración del derecho internacional. Ha habido una intervención bélica de un Estado en otro Estado, y por otra parte hay una vulneración continua desde hace 26 años de los derechos humanos más fundamentales por el régimen venezolano, ¿no?, el chavismo. Entonces, estamos ante dos situaciones dramáticas. Yo en este tema puedo opinar desde un punto de vista del derecho internacional, pero sí que es verdad que en mis grupos, yo lo que les he dicho es que son ellos, el pueblo venezolano, el que tiene la voz en este momento, ¿no? Es muy fácil hablar del sufrimiento de los venezolanos desde Bilbao, y decirles al pueblo venezolano lo que tiene que opinar. Pues es que no me parece ético, ni justo, ni legítimo, ¿no? Ellos saben lo que han sufrido, las víctimas que tienen de esos políticos, de asesinatos, de torturas ¿no?, y todas esas cosas. Pero sí que es verdad que lo que te das cuenta es que estamos en un mundo más inseguro, en el que hay tres grandes potencias que se lo han repartido, que es evidente que el silencio de China y el silencio de Rusia evidencia que aquí ha habido un pacto a tres de no agresión, porque, a ver, en Venezuela no solo estaba el problema del chavismo, o sea, en Venezuela había intereses para Rusia, había intereses para China, había intereses para Irán, hay intereses para Cuba, y hay 50.000 intereses desde terrorismo a narcotráfico. Entonces no va a ser no tan fácil, ¿no? Y luego quitar a Maduro, cayó Chávez y siguió adelante, ¿no? El régimen ahora lo va a continuar Daisy, y sí que me parece interesante, como habéis apuntado vosotros, ver qué es lo que pasa ahora, ¿no? En este parece que protectorado que pretende crear Trump en la transición de la caída de Maduro, ¿no? Porque si cae Maduro pero sigue el régimen, esto no ha servido para nada, no ha servido para devolver la libertad a Venezuela ni para devolverle la voz a un pueblo que en el año 2024 ya dijo a quién le cedía su confianza, ¿no? Entonces, yo sí que es verdad que echo de menos haber escuchado una voz en la Unión Europea, y echo de menos valentía a la hora igual de dar un golpe encima de la mesa. Es que no sé cómo se puede hacer, pero sí que es verdad que en Ucrania afecta a nuestro continente, y es Trump y Putin quien está decidiendo qué va a pasar en Ucrania. O sea, ni siquiera Ucrania, ni siquiera la Unión Europea, ¿no? Entonces eso deja claro que, a ver, que es que hay organismos internacionales que en la práctica no sirven para nada, ¿no? Porque estamos en manos de tres potencias militares y políticas y económicas, que son las que están decidiendo todo, ¿no? Entonces, si la Unión Europea ni siquiera dice un estoy aquí o un pronunciamiento y siguen las instrucciones, a mí es lo que me da la sensación, que estamos como pidiendo una autorización o permitiendo o esperando a que nos autoricen para opinar algo, y estamos esperando primero a ver qué dicen otras personas para no ser igual, para no molestar o para no ir muy en contracorriente. No lo sé, pero sí que me genera una tristeza como europeísta convencida de lo que podemos llegar a ser, y parece que no nos atrevemos, y por otra parte como ciudadana y demócrata una alta preocupación, ¿no?, por lo que esto implica desde un punto de vista de geopolítica, ¿no? Fernando. Pues a ver, mira, yo creo que acuérdate, hace un año grabamos un podcast que era acerca de Trump, que empezaba fuerte con los aranceles, ¿no? Nada más coger y decíamos, madre mía, cómo viene este hombre, ¿no? ¿Cómo evolucionará, ¿no? Y un año después, pues lo que nos tenemos que, bueno, yo creo que la Unión Europea ya se ha dado cuenta, ¿no? Que ahora mismo Estados Unidos no es un aliado, por lo menos fiable. No voy a decir si es aliado o no, pero por lo menos fiable no. O sea, esta intervención la ha hecho Trump sin avisar a nadie, ni que normalmente se supone que a tus aliados les avisas.
bueno, no ha avisado, como has dicho, ni a su Congreso, ¿no? Porque teme filtraciones del Congreso, o sea, va desatado y sin cadena, ¿no? Entonces, la Unión Europea, pues en este asunto yo tampoco espero tampoco puede hacer realmente nada, eh, digamos, efectivo, ¿no? Porque se está yendo todo a hechos consumados. Lo que sí que me interesa es a partir de ahora. Ya llevamos poco tiempo, ni 48 horas desde que se han producido todos estos hechos. Y, hombre, yo cuando oí ayer el discurso de la comparecencia de Trump y empieza a hablar del que luego lo han ido desarrollando, con un gobierno de que quiere gobernar en control remoto Venezuela, desde Estados Unidos, que está hablando con los jerarcas, eso lo dijeron después, con jerarcas del chavismo para llegar a un acuerdo. Que lo primero que dijo, empezó a hablar de las empresas de estas americanas que iban iban a explotar el petróleo, que es lo primero que dijo. Entonces, al final, bueno, y luego ya encima, en la misma comparecencia, se pone a hablar de Washington y de los asesinatos de Washington, que con él eso ya desaparece. O sea, es una cosa tan rocambolesca, ¿no? Y tan fuera de lugar. Igual lo que dijo de María Corina Machado, ¿no? Que dijo, no, es que no es una líder. Pero entonces, la Unión Europea lo que, si quieres, entro en esto. Lo que tiene que hacer es lo que creo que va a hacer, ¿eh? O sea, lo que se ha dicho es que se quiere una transición democrática, que los que ganaron las elecciones son los que deberían liderar esa transición. Realmente, a lo mejor ya si ha pasado tanto tiempo, un año, están fuera, pues a lo mejor hay que hacer una pequeña transición de esa transición, ¿no? Y la Unión Europea tiene que estar firme en eso y defendiendo lo que es lo correcto, ¿no? Que la Unión Europea, por lo menos, lo que sí todavía tiene es la defensa de los valores de lo que debe ser, ¿no? De los valores democráticos y los valores de la libertad de la gente, y un poco es lo que sí que creo que realmente, porque al final la Unión Europea es la suma de los países que lo conforman, y yo creo que al final sí lo que debería hacer es lo que creo que va a hacer, ¿eh? No entrar en ningún cambalache de gobiernos satélites, pues es un país tutelado, colonizado por una potencia extranjera. Por lo menos denunciar eso, ¿no? Si se llega a producir realmente, tal como se está planteando. No, la verdad es que, bueno, es que este tema es realmente apasionante porque hay un montón de factores que se juntan, ¿no? Yo pensando un poco en cómo enfocar el podcast, al principio decía, jolín, es que ¿en qué te centras? ¿Te centras en el tema del derecho internacional? ¿Te centras en cómo lo ha llevado Trump a nivel interno en Estados Unidos? ¿Te centras en las Naciones Unidas? ¿Te centras en Europa? No hemos entrado en España, pero bueno, cómo los distintos partidos se han posicionado en torno a esto. Y un poco, quizá, que esta sea la propia estrategia de Trump. Es decir, simplemente leyendo Twitter o X, ahora se pueden ver las distintas caras de este poliedro, ¿no? Si tienes, por un lado, la cuestión militar, cómo entraron los Estados Unidos. No hubo, por ejemplo, casi artillería antiaérea, o por lo menos yo no he visto ninguna de las imágenes. ¿Tenía o no tenía alguien dentro que les estuvo apoyando? ¿Está realmente Maduro dejándose atrapar? ¿Qué papel juega Delcy Rodríguez? Eso por una parte. Por otra parte, bueno, pues todas esta borrachera de imágenes con las que nos están, ¿no? Que casi se está televisando esto minuto a minuto. Y en este batiburrillo es muy fácil perderse, ¿no? Es un poco, creo que es también parte de la estrategia que tiene Trump. Es decir, yo voy a hacer esta salvajada porque personalmente creo que es una barbaridad atacar un país, entrar así de esta manera, pasándose el derecho internacional por sálvase a la parte, pero además es que nadie me va a decir nada porque les voy a emborrachar de temas alternativos, ¿no? Entonces, si ahora me centro en, no sé, pues eso, en el ataque puramente militar, puedo estar horas hablando, si ahora me hablo de Europa, horas hablando, etcétera, etcétera. Y todo va muy rápido, todo va muy rápido. Y una de las cosas que sí que quería poner encima de la mesa es, hablando del futuro, es
que, bueno, también he visto y por ahí en algún tuit que parece que la Constitución venezolana dice que si el presidente se va de manera permanente, es decir, si se muere, la vicepresidenta, toma el mando y tiene que convocar elecciones en 30 días. ¿Vale? Esto puede ser una fake news, no lo sé porque tampoco lo he comprobado, pero si esto fuese así, todo parecería bastante sencillo. Es decir, ahora, muy bien, hacen unas nuevas elecciones, se presentaría todo el mundo que quisiera representarse o no, porque si los presos, yo entiendo que por eso va Corina Machado en ese sentido, es decir, liberen a los presos, porque si no liberas a los presos y se convocan elecciones, todo más o menos está manejado por los mismos de antes, ¿no? En fin, y en este batiburrillo es muy difícil centrarse en algo, ¿no? Entonces, sí que me gustaría, dando ahí un pequeño giro, es que fuéramos a hablar de lo que he dicho antes, creo que ha sido Jesús, de que España tiene que tener una posición importante en este asunto. O sea, el ministro Álvarez que reaccionó, bueno, yo creo que España ha reaccionado bastante rápido en este tema. Yo creo que junto con Francia, pues de los que más claros hemos sido. Lo que ha reivindicado es un papel protagonista para el gobierno español en la resolución de esta crisis. Es decir, ahora podemos entrar en todas las distintas consideraciones que queráis, porque el papel de España se puede ver de muchas maneras. Pero, ¿cómo veis vosotros este papel que tiene que llevar España? A mí personalmente me gusta la idea. O sea, europeístas siempre hemos pensado que España tiene que ser puente entre dos continentes, el continente americano y el propio europeo, por cuestiones históricas, por cuestiones de cultura e incluso hasta por cuestiones geográficas, ¿no? Pero, ¿cómo veis? ¿Qué creéis que tendría que ser el papel de España en este conflicto? Empiezo por ti, Jesús. Bueno, lo que queráis. A ver, sí. Si me permites, tengo algunas reflexiones de la discusión que hemos tenido antes y luego te hablo también del papel de España. Una de las cosas que a mí me interpela mucho es el hecho de que se diga, se ve que cada uno tenemos nuestras fuentes de noticias y vemos el mundo de forma muy distinta. Por ejemplo, yo he visto las declaraciones rusas y chinas sobre este tema y son declaraciones muy claras, muy fuertes, con intervención en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, con intervenciones políticas de alto nivel. Lo que pasa es que estas son declaraciones que seguramente en la prensa en España y sobre todo en Twitter no se van a hacer eco de estas declaraciones y de estas intervenciones. Eso no quiere decir que no existan. Lo mismo es cierto de las declaraciones de la Unión Europea, que ha habido declaraciones de la alta comisaria de Asuntos Exteriores, ha habido declaraciones también de la presidenta de la Comisión, del presidente del Consejo. O sea, ha habido declaraciones en cuestión de horas muy rápidas después de que empezara esta crisis. Y otra cosa interesante es que la situación para Europa es una situación muy compleja. No es algo simple ni obvio cuál es el posicionamiento de Europa. Y hay tres razones que hacen que esto sea complicado. Porque, por una parte, si se condena muy fuertemente la intervención de Estados Unidos, se puede hacer, no digo que no se puede hacer, pero hay que tener mucho cuidado, dada la posición general de Europa frente a la situación en Venezuela, la situación política en Venezuela, de no ser vistos como un apoyo a Maduro o apoyo al gobierno que existía hasta hace un par de días en Venezuela, porque la Comisión Europea tenía una posición muy clara que ese no era un gobierno legítimo. Entonces, posicionarse entre esas dos alternativas es complejo. La otra complejidad viene un poco de la guerra de Ucrania, que Europa no quiere alienar a Estados Unidos para que éste responda de forma negativa en su política exterior frente a Ucrania, si hay mucho conflicto en lo de Venezuela. Y por otra parte, está la complejidad de que si se hacen declaraciones muy fuertes como ha hecho China o como ha hecho Rusia, que dicen claramente hay que liberar a Maduro y que respetar el derecho internacional y que estas cosas no pasen más y tener una intervención en Naciones Unidas y todo eso, hoy en día
que Europa se haga eco y esté mandando los mismos mensajes que Rusia o China en ese tipo de intervenciones, políticamente es muy complejo y es algo que no es deseable. Entonces, la comunicación, el posicionamiento y la forma en que Europa reacciona no es nada obvio. Esta es una crisis muy sutil para Europa y no tiene una posición fácil y simple que obtener. Aunque se pueda ver desde fuera, esto es muy obvio, lo que tiene que hacerse, no lo es. Hay muchas facetas que tienen que considerarse para poder llegar a una intervención eficaz y que Europa siga siendo eficaz como una fuente de resolución de este conflicto o de esta situación. También me interpela lo que ha dicho Carmen ya como 3 veces, de que Europa no hace nada en el conflicto de Ucrania, no tiene nada que ver, no tiene ningún efecto, no es eficaz, no es capaz de hacerse oír. La realidad es que es cierto que se reúne Estados Unidos con Rusia y traman un plan de paz. Y esto ya ha ocurrido 3 veces. Traman un plan de paz. Europa lo que hace es decirle a Ucrania, haz lo que quieras, nosotros te vamos a seguir apoyando. Y tienes nuestro apoyo y tienes nuestra fuerza, tal y como la tenemos, detrás tuya. Y eso le da la fuerza a Ucrania de decir que no a los planes de paz que vienen de Rusia y Estados Unidos. Y curiosamente, cada vez que ocurre esto, Estados Unidos dice, bueno, venga, vamos a hacer otra cosa. Con lo cual, la intervención de Europa es crucial y esencial en el conflicto de Ucrania. Lo que pasa es que no es una intervención tan visible, no es algo que se vea, pero es muy eficaz y es crucial para lo que se está desarrollando en ese conflicto. Y yo creo que algo análogo va a pasar en Venezuela, en el sentido de que, y aquí venimos al papel que va a desempeñar España, Europa y en particular España van a tener la capacidad de poder legitimizar una transición dentro del gobierno venezolano, que sea más o menos democrática. Habrá que ver lo que se consigue, porque si la transición es, bueno, pues ahora Estados Unidos lo gobierna todo, eso tampoco es que sea muy democrático, ¿no? Entonces, Europa va a estar ahí intentando asegurarse de que la transición sea efectivamente hacia la democracia, aunque quizás no se llegue de forma completa, porque habrá que ver cómo acaban las cosas, pero que también tenga la capacidad de mediar entre Estados Unidos y Venezuela, en cierto sentido. Y para eso España va a ser crucial, porque España está sentada en una posición donde tenemos relaciones y contactos, no solo con el gobierno venezolano, que las hay, pero son un poco raras, pero también con el pueblo venezolano y con las instituciones venezolanas y con la oposición venezolana, y estamos en una situación crucial para poder ser la bisagra que consiga cerrar esta crisis. Y eso yo creo que es el papel que va a tener que desempeñar Europa y en particular España, apoyándose en Europa para poder resolver esta crisis de una forma pacífica y que llegue a una situación de mejora política, económica, financiera y social dentro de Venezuela. Porque es cierto que, como bien se ha dicho, y hace pues décadas que se incumplen los derechos humanos en Venezuela, que hay problemas de gente que está presa política, que no debería estarlo. A ver si esto se puede resolver. Pero esa no es la razón de la intervención de Estados Unidos. Entonces, Europa y España van a jugar un papel para intentar hacer que esta crisis acabe siendo una crisis que desemboque en una mejoría democrática para el pueblo venezolano. Y habrá que ver cómo funciona eso, porque no va a ser nada fácil. La verdad es que, bueno, eso... Claro, me gusta mucho tu intervención porque claro, le estás dando ahí un punto a la posición de Europa que a mí me gusta. O sea, quizá a lo mejor el problema está en que no seamos capaces de verlo, ¿no? También habría que intentar hacer ese hacer más Europa, y sería que los ciudadanos fuéramos capaces de ver esos movimientos, porque que consigamos te reafirman, ¿no? en la idea de que una Unión Europea fuerte, una Unión Europea con peso, pues es lo que queremos y es lo que estamos consiguiendo, ¿no?
Así que nada, bueno, perdón que me he metido en medio, no sé, Fernando o Carmen, si queréis comentar alguna cosa sobre este papel de España que estábamos. A ver, es que para saber qué papel va a desempeñar España en la transición, ¿no? En el camino de vuelta de Venezuela a la democracia, que se la robaron, primero yo creo que debiéramos de tener claro cuál es el papel o cuál es el papel o la idea que defiende realmente el gobierno de España, ¿no? Que yo creo que ese es el principal problema, porque si lo que vamos a defender es la propuesta que hace parte del gobierno de España, que el mismo día de la intervención acude a hacerse una foto a la embajada de Venezuela apoyando al régimen chavista, pues mal vamos, ¿no? Se dice que la Unión Europea no reconoció la legitimidad de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, pero yo creo que fuimos muy tibios porque tampoco les exigimos las actas, tal y como viene en su normativa interna. Tiene un plazo para presentar las actas el gobierno. No reconoció la validez de las actas presentadas por la oposición, pero él tampoco presentó nada. Y de facto se le ha dado trato de presidente electo, sin ser legítimo. Con lo cual, la postura de la Unión Europea no ha sido, desde mi punto de vista, la más acertada dentro del derecho internacional, hablando de legalidad vigente. Y si hablamos ya del gobierno de España, pues ¿qué quieres que te cuente? Con los intereses económicos y políticos que parte del gobierno en la sombra y parte del gobierno tiene en Venezuela, que haya sospechas de complicidad. Hay muchos que estamos deseando que después de Maduro caiga alguien en España. Entonces, no sé, o sea, dicen que no se les reconoció, pero en unas declaraciones de la vicepresidenta se le reconoció a Maduro como presidente de Venezuela. Entonces, ¿qué es lo que a mí me gustaría? A mí me gustaría que España recuperase ese papel de unión de Europa con América, como nunca debió de dejar de ser, y que fuésemos nosotros los que protagonizásemos esa unión, ¿no? Con todos los pueblos de América, Centroamérica y América del Sur, ¿no? Pero que nos negamos, parece ser, ¿no? Y que de verdad fuésemos un faro en la defensa de los valores de libertad, de justicia, y la defensa de los derechos humanos, que es el fundamento de nuestra Carta Magna y el fundamento de la Unión Europea, ¿no? Pero las declaraciones del ministro Álvarez parten de una realidad que no fue, porque sí que le hemos reconocido legitimidad al gobierno del usurpador, y por otra parte hay muchos intereses que nos hacen sospechosos desde un punto de vista geopolítico de nuestra afinidad al régimen chavista, ¿no? El paseo de Dios, ¿no? de Delcy entrando en nuestro territorio cuando estaba prohibido por la Unión Europea, las famosas maletas, que si tenían, que si no tenían, incumpliendo sanciones europeas, incumpliendo normativas. A mí sí que soy súper escéptica, es una opinión personal, pero soy muy escéptica en el papel que el actual gobierno de España pueda tener en lo que es la recuperación de la democracia en Venezuela, porque creo que ha ayudado en alguna parte a legitimar una usurpación bárbara, como es la que llevan desde el año 2024 y como la que llevan soportando 26 años en Venezuela, ¿no? Entonces, sí que es verdad que me han dolido las palabras de Trump indicando que María Corina pudiera no ser la líder más fuerte para la transición, porque es una manera también de negar legitimidad a la voz del pueblo venezolano que se pronunció en el año 2024, en el que no olvidemos que la candidata oficial era María Corina, pero el gobierno chavista la inhabilitó y por eso tuvo que ser sustituida por El Mundo. Pero sí que me gustaría pues tener cierta esperanza que de este caos salga algo bueno para el pueblo venezolano,
y que la Unión Europea, no sé, yo siempre he dicho que me parece interesante que saquemos una lección y que igual es un momento de que nos emancipemos de los que han sido nuestros primos. No es que Estados Unidos sea o no sea un aliado, es que igual tenemos que empezar a ser autónomos y hablar de un ejército europeo y de ganarnos una posición, ¿no?, geopolítica sin tener pues a Estados Unidos o a la OTAN ahí siempre presente, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si es verdad que en las próximas semanas y en los próximos meses los movimientos que veremos, porque yo creo que el régimen va a seguir estando ahí un tiempo. Han quitado a Maduro, pero sigue personas del régimen fuerte, está Delcy, y las sospechas de que ha sido demasiado fuerte, de si ha sido una salida pactada, de si alguien le ha vendido, que es lo que yo creo. Yo creo personalmente que el entorno de Delcy ha vendido a Maduro, porque creo que no hay una orden, ¿no?, de busca y captura contra Delcy, como sí que la hay contra Maduro. Entonces sí que espero que no haya una continuidad del régimen con otras caras, como pasó tras la muerte de Chávez, y que se respete la voz del pueblo venezolano y que el mundo sea un poco más tranquilo en el 2026, que nos ha despertado con mucho ímpetu, no sé. Bueno, una cosa, Carmen, solamente porque, a ver, el gobierno español sí que, claro, es que tú estás. El problema que tenemos ahora con el gobierno español es que el gobierno tiene dos partidos dentro de sí mismos que a veces hacen declaraciones que pueden parecer bastante contradictorias, ¿no? Pero Pedro Sánchez, o sea, cuando fueron las elecciones, el gobierno sí que pidió las actas y no reconoció a Maduro como presidente legítimo, ¿vale? Y ayer mismo, es que estoy leyéndolo, Pedro Sánchez y el ministro Álvarez volvieron a decir que España no reconoció al régimen de Maduro. Es verdad que justo también dice que, un poco en la línea de lo que está diciendo la Unión Europea a través de sus representantes, se hace hincapié en que se tiene que respetar el derecho internacional, la Carta de Naciones Unidas, y que condenan, ¿no?, un poco una intervención, o sea, condena. Estoy leyendo lo que dice el presidente Pedro Sánchez, dice: España tampoco reconocerá una intervención que viola el derecho internacional y empuja a la región a un horizonte de incertidumbre y belicismo, ¿no? En fin, simplemente yo entiendo que lo que tú dices es porque hay parte del gobierno que también dice un poco lo contrario, que el régimen de Maduro es el legítimo, pero en este caso Pedro Sánchez y el ministro van por ese lado. Fernando, no sé si te quieres añadir algo tú aquí. A ver, yo lo que estoy convencido es que al final, al final los que van a decidir lo que Venezuela tiene que ser van a ser los venezolanos, porque nos falta todavía saber realmente si es que lo hay o lo había un plan de Estados Unidos, de la administración de Trump, sobre lo que iba a ser el día después de Nicolás Maduro. Si esto está de acuerdo con lo que opinan la mayoría de los venezolanos y hay una transición, pues entonces lo aceptarán. Si va a ser un conchaveo con los que es una posibilidad, que continúen con Chavén, y yo estoy convencido que los dirigentes chavistas lo que harán será, si pudieran, pactar: toma, yo te doy petróleo y déjame aquí cogiendo una parte y ya está. Y ya a ellos les valdría, ¿no? Pero lo que es al pueblo venezolano, eso no le va a valer. Entonces, tarde o temprano, tendrán que buscar una solución que dé voz y que la reconozca, porque ya voz se le dio, y que se le reconozca a todo lo que quieren en todo lo que es el conjunto del pueblo venezolano, que no olvidemos también que han estado alrededor de todo el mundo esta diáspora de venezolanos que ha emigrado en los últimos años y ha salido de su país, que han celebrado la caída de Maduro. Si esto se convierte en una continuidad o en un pseudo nuevo chavismo, pues no lo van a aceptar realmente. Entonces, que a lo mejor no sabemos, es que realmente no sabemos cuáles las ideas que tiene este hombre ahora que nos gobierna a todos en su cabeza, ¿no? Y lo que va a querer hacer. Y como no tiene líneas rojas, puede hacer lo que
lo que les dé la gana. Entonces, si no les vale, a los venezolanos realmente la solución y el resultado de todo esto, pues el problema seguirá y seguiremos hablando de la solución de esto, ¿no? Y la Unión Europea lo que creo que hará, tanto el conjunto de los países importantes, siempre habrá alguna voz discordante, y como Unión Europea, pues será, yo creo que recalcando que tampoco, no sé, y presionando políticamente y diplomáticamente, pero tampoco la Unión Europea va a ir y a derrocar ahora a Delcy Rodríguez y poner a otro, ¿no? Eso la Unión Europea no lo va a hacer, no va a intervenir militarmente en Caracas nunca. Entonces, y hablando de Europa, de España, ¿tú cómo ves nuestra posición? España está posicionada. El problema que tenemos en España es que ahora mismo, un problema, es una realidad. España ahora mismo está posicionada lo he leído ahora mismo, está posicionada y ha condenado el ataque de Estados Unidos con México, con Uruguay, con Colombia, con Brasil. Esos son los gobiernos que todos son importantes y también son voces que nos guste o no nos guste, pues habrá que escuchar, ¿no? Son los que más han condenado estas acciones militares que han hecho. Otros podemos decir o han dicho, hombre, es que esto no está bien, pero bueno, es que Maduro es ilegítimo, ¿no? En España, pues será una voz más dentro de la Unión Europea, pero yo creo que al final hará un consenso tanto con Francia como en Alemania y con toda la Unión Europea en el conjunto. No creo que sea una voz discordante en este aspecto. Ok, bueno, la verdad es que podríamos estar aquí 40.000 años hablando de esto, sí. Es maravilloso, pero por ir terminando, vamos a hacer ahí una de las cosas que más me gustan a mí, que es hacer de futurólogos, ¿vale? Has hablado de México y antes he nombrado yo a Taiwán. ¿Qué pensáis que puede ocurrir en los próximos meses? Es decir, esto crea un precedente. Está visto que ahora me pondré a ver las declaraciones que ha tenido Rusia y que ha tenido China, porque la verdad es que que ha dicho Jesús, que me da muchísima curiosidad. Tiene toda la razón, es decir, leemos lo que nos viene lo más directo, no profundizamos en buscar otras fuentes. Yo creo que eso es parte de la cultura que tenemos que ir aprendiendo, ¿no? La cultura de informarnos bien, ¿no? También eso, antibulos y estas cosas, pero lo que sí que me gustaría preguntaros por el futuro. En el futuro que va en dos sentidos. Uno, ¿qué va a pasar con estos otros contextos que pueden llegar a estar amenazados? Hablo de Taiwán porque China ha hecho hace nada unas maniobras bastante realistas, entre comillas, alrededor de la isla y quiere claramente anexionársela. Uno. ¿Qué va a pasar con México? Que ahora, o con Colombia, que fueron nombradas, también Cuba, Colombia, México, que fueron nombradas en el discurso de Trump. ¿Y qué puede pasar con Ucrania? ¿Vale? Tenemos un contexto, o sea, algo que puede ser muy mediático, que vamos a seguir por lo menos durante las próximas semanas muy de cerca, que es el tema de Venezuela. Pero ¿qué va a pasar con estos otros? Estamos en un cambio de paradigma en el que ya no hay naciones o que no hay naciones individuales con su poder individual, como dijo ayer en televisión Arantxa González Laya, la antigua ministra, la exministra de Asuntos Exteriores, y también se lo he escuchado a otro contertulio, sino zonas de influencia. Vamos a pasar de un modelo de países con un voto en una sociedad de naciones a países que son con sus zonas de influencia, y eso es lo que se va a respetar. ¿Creéis que estamos en un momento en que va a cambiar el paradigma, o todo lo contrario, esto es una cosa puntual, esto fue como cuando entraron en Panamá, cambiaron el régimen y todo seguirá igual? Empezamos por, no sé, por Carmen, por ejemplo. Me salta Jesús, tenía que responder, pero bueno, a ver, futurólogo. Por hacer una referencia previa y hago de futurólogo. Yo es que de las declaraciones literales no me las tomo ya tan literalmente.
Hablo por las declaraciones de China, de Rusia y de Delcy Rodríguez, que para mí es una de las artífices de lo que ha pasado en Venezuela, y aparece muy ofendida exigiendo que liberen a Maduro, ¿no? Entonces, pues no sé. Yo es que creo que ya hace tiempo que estamos en ese cambio. Sigo. Yo creo que hace tiempo estamos con un escatergoris en el que somos peones en manos de tres grandes potencias que se reparten sus zonas de influencia con pactos de no agresión entre ellos en función de intereses económicos, políticos, etcétera, ¿no? Entonces, en Taiwán, pues pasará lo que China quiera que pase, como ya ha pasado en el Tíbet. En Colombia y México pasará lo que Trump quiera que pase en el tiempo de presidencia que le quede, como ya ha pasado en Venezuela. Y en Ucrania pasará lo que Putin quiera que pase, como ya pasó con Crimea y como ha pasado en otras zonas de Europa del Este, ¿no? Yo creo que estamos en un mundo de gigantes, y apelar al derecho internacional o a Naciones Unidas ya no sirve de nada, porque la existencia de vetos de esos países que son los gigantes impide que se tomen medidas efectivas. Las sanciones económicas llegan muchas veces tarde y son insuficientes. Las reacciones diplomáticas son desproporcionadas hacia abajo, y la ciudadanía, mi sensación, yo cuando tomo el café con mi grupo, con la gente con la que puedo hablar de ciertos temas, que parece mentira, pero en el País Vasco todavía en algunos sitios no se puede hablar en alto, tienes que hablar ahí un poquito en bajo, no sea que haya uno de Bildu al lado y te diga alguna historia. Pues es que te da la sensación de que estás viendo una película, ¿no? Estás viendo una película en la que los Delta Force saltan, entran en Venezuela y se llevan al uno de Venezuela, o estás viendo una película en la que un 7 de octubre se cometen atrocidades brutales y lo están grabando con sus cámaras, o estás viendo la guerra en Ucrania, ¿no? Y lo estamos viendo en directo, o sea, estamos viendo en directo vulneraciones continuas del derecho internacional, de derechos humanos, y un reparto de zonas de poder, ¿no? En el que las instituciones parece que no son suficientes para parar las ambiciones de estas tres potencias, ¿no? Entonces, a futuro, yo me veo como una espectadora de una película en la que no tengo capacidad de decidir. No es como un libro en el que al final del capítulo dice, si quieres no sé qué, vete al capítulo tal, y si quieres otra cosa, vete al otro capítulo. Me da la sensación de que pasará lo que los grandes poderes entre ellos se repartan, y me da una pena, ¿no? Me da pena porque, yo creo que habíamos avanzado muchísimo, se había construido mucho con esfuerzo, y de verdad que espero equivocarme, y espero que no sé, que la Unión Europea me dé una grata sorpresa. De Naciones Unidas no espero nada, pero no sé, igual la ciudadanía, lo que está pasando en Irán es una esperanza. Igual la ciudadanía todavía tenemos capacidad de reaccionar y de salir a la calle, como lo hicieron en el año entre el 2017 y 2019 la ciudadanía en Venezuela. Igual en Estados Unidos también nos dan una sorpresa, pues no lo sé. Pero es muy escéptica, y malas noticias creo que nos pueden llegar en los años futuros, digo. Muy bien. Jesús o Fernando, el que se atreva antes. Pues en relación a lo que preguntabas, yo creo que ahora mismo el que ha guardado siempre el orden mundial era Estados Unidos, era el garante como el policía mundial, y ahora tenemos un Estados Unidos expansionista que habla de Groenlandia, que no es suyo, habla de anexionarse Canadá, quiere, a ver qué hace realmente, convertir en un protectorado Venezuela. Queremos saber otros países. Entonces, con esa perspectiva, pues cualquier cosa puede pasar, ¿no? Entonces, si China, pues mientras ahora mismo los dos poderes realmente que tienen capacidad es de Estados Unidos, y lo único que le puede hacer algo de sombra, algo, es China,
Entonces, entre ellos yo creo que no se molestarán. Y los demás, pues hombre, pues a ver qué pasa, ¿no? También algo tiene que decir el resto del mundo, que lo dirá. Claro, entonces la verdad que desde un punto de vista como curiosidad es interesante, ¿no? Es preocupante por toda la situación, ¿no? Que es mala, pero es un panorama completamente, en mi opinión, completamente abierto. Ok, ¿y tú, Jesús, cómo lo ves? Vamos a ver, hay dos cosas. Primero, lo que va a pasar en Venezuela. En Venezuela van a cambiar las cosas, eso está claro. Lo que no sé es cómo van a cambiar. Eso todavía está por ver exactamente qué es lo que va a pasar con los poderes que quedan interiores dentro de Venezuela, las distintas instituciones, los distintos políticos y los militares en Venezuela, cómo van a gestionar esta situación. Pero las cosas en Venezuela van a cambiar, no van a ser igual. Aunque solo sea por el hecho de que está muy claro que Estados Unidos ha dicho, si volvéis a lo de antes, os lo vamos a hacer otra vez. Esa es lo que está implícito en esta intervención. La otra cosa, que es quizás más interesante, o igual de interesante, es a nivel internacional cuál es el impacto que eso va a tener. Yo, al contrario de Carmen, desde mi punto de vista, las esferas de intervención y de influencia política a nivel global siempre han estado ahí y nunca han desaparecido. Durante un cierto tiempo estaban un poquito menos obvias que en otros momentos, pero siempre han existido, y ahora lo que pasa es que son más obvias. Y hay varias potencias a nivel global o a nivel regional que quieren pues hacer saber que esa es su esfera de influencia y quieren influenciar lo que pasa dentro de una cierta zona. Y claro, eso crea conflictos sobre todo a nivel económico, a nivel comercial y en ciertas situaciones a nivel militar, como estamos viendo en Ucrania. Esperemos que esto no pase en Venezuela, que no llegue a sangre al río, pero va a haber más conflictos, sobre todo económicos y comerciales, por hegemonía regional en las esferas de influencias de los distintos países, algunos que están en auge y otros que quizás no tanto, pero al contrario de quizás la opinión de algunos, yo creo que Europa sigue teniendo un papel esencial que desempeñar aquí. Lo que pasa es que Europa tiene un problema institucional. La forma en que se creó Europa es, en sus genes, Europa no hace que sus acciones sean demasiado visibles porque en la Constitución Europea queda muy claro que son las naciones, los países constituyentes de la Unión Europea, los que tienen responsabilidad y explican a su gente lo que está pasando en Europa. La Unión Europea tiene prohibido intervenir directamente en comunicaciones a los países, eso no sé si lo sabéis. Entonces, una de las cosas curiosas es que, por su forma de ser, las actuaciones de Europa siempre son quizás un poquito más sutiles, no se ven, no son obvias, pero se pueden ver los resultados. Entonces, yo creo que esto va a ser un impulso más dentro de Europa para que se tenga, por una parte, lo que ha dicho Carmen, un ímpetu hacia lo que es una Europa más independiente, soberana, autosuficiente y quizás más asertiva, que se pueda realmente decidir a nivel mundial, a nivel global o por lo menos a nivel regional lo que quiere, lo que va a hacer. Y podríamos hablar de ese tema un día en mucho detalle. Y por otra parte, lo que yo creo que también va a ocurrir es que va a haber en toda Latinoamérica una reacción no del todo acogedora a la intervención de Estados Unidos. Y esto lo sabemos porque ya ha pasado en historia relativamente reciente, como la intervención en Panamá en el 89, cuando Estados Unidos entró y echó a Noriega. En esa situación, aún los países latinoamericanos que eran afines a Estados Unidos
eso les preocupó a todos, porque dices, mira lo que están haciendo estos. Así que habrá que ver lo que ocurre y hasta qué punto esto crea situaciones de desequilibrio en las distintas regiones del mundo y cómo van a intentar explotar otros países ese cambio en lo que son las fuerzas políticas. Yo creo que desafortunadamente esto va a aislar todavía más a Estados Unidos en el ámbito internacional. Eso no me queda la menor duda. Así que bueno, pues habrá que ver cómo van las cosas. Pues muy bien, oye, pues muchísimas gracias por estar y compartir este ratito con todos. Y nada, que seguiremos ahí grabando, esperemos que con una periodicidad un poquito regular estos podcasts y iremos abundando en alguna de estas cosas que han salido hoy, porque la verdad es que podríamos, como dice Jesús, no sé, de cada uno de estos detalles o de cada uno de estos temas hacer un programa entero, porque tiene muchas aristas, tiene muchas segundas y terceras derivadas, así que muy bien. Pues nada, Carmen, Fernando, muchísimas gracias y muchas gracias a todos los que nos habéis escuchado. Dadnos un like, un me gusta, compartirlo y nada, y si queréis más información, pues en nuestra página de Europeístas. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Has escuchado un podcast de Europeístas, una asociación que busca fortalecer el proyecto europeo apoyándose en la defensa de la familia moderna y promoviendo un desarrollo sostenible. Si estás interesado, busca más información en nuestra página web www.europeistas.com o síguenos en nuestras redes sociales. Gracias por escucharnos.